Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido a esa última charla dentro del ciclo Denia, un modelo de futuro. Y muchas gracias en primer lugar a nuestro ponente, que es José Vicente González Pérez. Es el presidente de CIERVAL. CIERVAL es la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana. Pero no pasa solamente con esto, sino él también es vicepresidente de la COE y además presidente de Feria de Valencia. Sí. Bueno, y todo eso no se consigue de un día al otro, sino lógicamente por mucho trabajo. Tiene sus empresas, es director general y presidente de GH Electrochemia y GH Group. Y también presidente de todas las sedes que tienes por todo el mundo, bueno, sobre todo en Alemania, Francia, Brasil, México, India, Estados Unidos y en China. Y parece que cuando tiene mucho tiempo libre, Sí. pues se dedica a otras cosas, como por ejemplo la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia, es vocal del Instituto Valenciano de Competitividad del IVASE, y bueno, algunas otras cosas más. Pues también nos acompaña el secretario general de CIERVAL, es Javier López Mora, que está aquí en primera fila, y pues nos va a contar muchas cosas sobre la economía sostenible. Bueno, yo mirando un poquito de todo lo que podía encontrar sobre la economía sostenible, vi que la economía sostenible es solamente un pilar sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que incluye también el ámbito social, lo que sería la democracia, las condiciones de trabajo y también el ecológico, como es el medio ambiente. Y parece que los países desarrollados se dieron cuenta en el año 70 o por los años 70 de que se estaban acabando los recursos naturales y pues algo se tenía que hacer para buscar otra forma de tratar nuestro planeta. Y no solamente en el aspecto medioambiental, sino también económico y social. Y fueron unos países que formaron el de Europa, el Club de Roma en el 68, que ya debatieron sobre el crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. Pues luego había muchas otras convenciones y cumbres, como la Cumbre de la Tierra en Estocolmo del año 72, la Comisión Mundial de Medio Ambiente creada por Naciones Unidas en el 83, y en el 87, debido a esas asambleas, salió el informe Brundtland. Y creo que ese parece es digno de mencionarlo. Además, allí salió por primera vez el término desarrollo sostenible. Y reza así: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. En el 92 se celebró la conferencia de la ONU sobre medio ambiente, era la cumbre la segunda cumbre de tierra de Río de Janeiro. De allí nació la Agenda 21. En el 93 la Carta de Aalborg, otros más programas en esos ámbitos. El protocolo de Kioto, que nos suena a todos, en el 97, pero que no entró en vigor hasta el 2005. Y en Johannesburgo, la cumbre de Johannesburgo, dentro de la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible. España aprobó una ley, la Ley sobre la Economía Sostenible, en el año 2011, y esa ley ya lógicamente consistía en un conjunto de medidas que pretendían modernizar la economía española, principalmente en tres sectores: en el financiero, empresarial y medioambiental. Y a efectos de esta ley se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Bueno, después de este preámbulo, ya tengo mucha curiosidad de todo lo que nos vas a contar y me permito lanzar ya ahora una pregunta para el debate que vamos a tener después. Y cuando yo leí todo esto y bueno, me interesé un poquito más por el tema del desarrollo sostenible, me he preguntado, ¿y nuestras empresas están tan avanzadas ya que realmente podemos pasarlas en la economía sostenible? Pensando que desde el año 70, cuando ya la gente empezó a pensar que de esta forma no se podían agotar los recursos naturales, hasta todas las convenciones, conferencias, programas, proyectos, estamos en el 2014, hemos avanzado realmente y podemos hablar de economía sostenible, en lo que se basa en nuestras empresas. Y con eso ya te cedo la palabra. Dar las gracias de nuevo a la Agenda Local 21, por supuesto, también que haya confiado en CETMA y en buscar el ponente para hoy. Y a ti, por supuesto, que hayas aceptado la invitación, y a Javier pues, por acompañarte. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Denia, a la agencia, a la Agenda Local 21, la oportunidad que me da de estar aquí. Yo comentaba hace un momento con el concejal, hombre, yo creo que es la primera vez que hago algo serio en Denia, porque entre las muchas cosas que ha dicho Sonia que hago yo, se ha olvidado una de las más importantes que hago yo, que es procurar venir todos los fines de semana a Denia desde hace más de 20 años. Por tanto, gracias por invitarme y gracias por haberme dado una excusa maravillosa para hacer un alto en todas esas actividades, y ya que estoy aquí y vamos a acabar tarde, pues me sacrificaré y me quedaré mañana también aquí, y la excusa no podía ser mejor. Bien, y yo creo que siempre se habla de, cuando utilizamos el adjetivo sostenible, automáticamente todos pensamos en el medio ambiente. Yo creo que eso sí que al final ha sido algo que ha calado en la gente. Y yo voy a hablar algo de medio ambiente, pero no voy a hacer el texto o el meollo de mi intervención no va a ser el medio ambiente. Yo soy el presidente de los empresarios de la Comunidad Valenciana y yo voy a hablar de todo eso desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de la economía sostenible, que no solo tiene que ser sostenible, no solo tiene que preocuparse del medio ambiente, sino que tiene que hacer muchas otras cosas, porque si no hace muchas otras cosas, también nos cargaremos el medio ambiente. Y por tanto, las otras cosas también son importantes. Y intentaré verlo desde ese prisma. Y empecemos por una cosa muy sencilla. Vivimos en una economía de libre mercado. Eso creo que todos somos conscientes. Hay otros tipos de economía, pero nosotros vivimos en una economía de libre mercado. ¿Y qué es una economía de libre mercado? Los economistas dicen que es el sistema económico que permite asignar de una forma más eficiente los recursos. Dicho menos pomposamente, es el sistema económico que permite que los recursos económicos, humanos y también de bienes de equipo se asignen a aquellas actividades que son más rentables. Y bien, yo no soy, y tengo que decir desde el primer momento que yo soy un partidario de la economía de libre mercado, un partidario decidido. Yo creo que todos los empresarios somos partidarios de la economía de libre mercado, pero también tengo que decir que no soy nada partidario de los excesos de la economía de libre mercado. Es verdad que la economía de libre mercado permite hacer todas esas cosas que dicen los economistas, asignar los recursos de una forma eficaz, pero también es verdad que necesita límites, que necesita regulaciones. Y yo creo que todos tenemos muchas pruebas de eso. Hemos vivido unos años
y continuamos estando aún en esa época, en donde se ha puesto de moda, entre comillas, pues decir que el mercado lo soluciona todo y que como es el sistema más eficiente, soluciona todos los problemas, pero eso no es verdad. Yo creo que el mercado soluciona muchos problemas, pero hay problemas que no puede solucionar el mercado, y la sociedad tiene problemas mucho más allá de los que pueda solucionar el mercado. Y eso, crear las regulaciones para crear bienestar en todos los ciudadanos, es la obligación de los gobiernos, que a veces la hacen y a veces silban, miran para otra parte y no la hacen. Y cuando no lo hacen, pasan las cosas que pasan. Hay mucha teoría ultraliberal, porque no nos engañemos, cuando vemos algunos de los grandes discursos que hablan de política macroeconómica, que tal, y que tenemos la tendencia a pensar, bueno, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Si yo tengo una tienda de ropa en la calle Marqués de Campo, ¿a mí qué me están contando con estas historias de la macroeconomía? Si mi problema es que entre gente a comprarme la ropa que yo tengo, no lo digo por Pedro, que conste, y a mí eso no me interesa mucho. Bueno, al final nos afecta a todos, porque detrás de esa macroeconomía que deciden los gobiernos, que a su vez se arman de teorías universitarias, de teorías académicas, luego eso produce unos efectos que nos guste o no nos guste, nos afectan a todos. Y yo quisiera dejar claro que, desde luego, siendo partidario de la economía de libre mercado, no soy partidario de la economía de libre mercado de cualquier manera, de cualquier forma, en cualquier tiempo y sin ningún límite. Porque el mercado no va a resolver todos los problemas. Y pongamos algún ejemplo tonto que yo creo que va a servir para que pueda explicar lo que quiero decir con todo esto. En este mundo tenemos que vivir todos, no solamente los listos, los ricos y los sanos. Tienen que vivir también los que no tienen tanta capacidad intelectual, los que no tienen dinero y los que están enfermos. Y el mercado no se va a preocupar de esos. Si aplicamos estas teorías de libre mercado hasta el final, ¿para qué vamos a invertir dinero en educación para que todo el mundo aprenda? Es mucho más rentable gastar mucho menos dinero, invertir en aquella gente más brillante, que seguro que va a dar unos resultados espectaculares, pero estamos condenando así al 80% de la población a la ignorancia. Eso es lo que han hecho las potencias coloniales toda la vida. Yo no sé si hay algún inglés entre el auditorio, pero ese ha sido el típico sistema en cuanto a la formación que han empleado los ingleses en todos los países que han colonizado. Mire, yo gasto dinero en formar a una élite que luego, si me voy casualmente, me comprará siempre a mí lo que necesita porque la he formado yo, y los demás que les den. Y así tenemos países tan pobres como en África, o así tenemos países que pasan cosas como en la India. Por tanto, alguien tiene que preocuparse de esa gente, alguien tiene que preocuparse de la gente que está enferma, y alguien tiene que preocuparse de la gente que es menos inteligente que los demás y tiene limitaciones económicas. Y yo la reflexión que me hago siempre es, ¿y si los gobiernos no se preocupan de esa gente? ¿Para qué queremos a los gobiernos? Los ricos, los listos y los sanos no necesitan que nadie se preocupe de ellos. Se preocupan ellos mismos y pueden salir adelante ellos mismos. Si para algo sirve una organización, como son los gobiernos, una organización para la sociedad, es para preocuparse del resto de la gente. Por tanto, y eso no lo va a resolver nunca el mercado. Si es que al mercado eso no le interesa, eso no es rentable. Eso lo tiene que resolver los que tienen el poder de resolverlo. Y con ese mantra del mercado, pues se cometen las barbaridades más grandes que nos podemos imaginar. Esta crisis empezó en los Estados Unidos, pero venía de mucho más atrás. Venía de las teorías académicas que aplicaron el señor Bush y anteriormente aplicó el señor Reagan, que más o menos querían decir, miren, el mercado lo regula todo. ¿Para qué queremos que los bancos tengan regulaciones que no les permitan hacer ciertas cosas?
ya se darán cuenta de que eso no lo tienen que hacer y que es mejor hacer lo otro. Bien, luego pasó lo que pasó. Los bancos se dedicaron a hacer auténticas barbaridades y estalló la crisis, porque a las cosas hay que ponerles límites y hay que conducirlas en bien del interés general. ¿Y qué nos ha pasado en la crisis en la que todavía estamos sumidos? Empezamos a salir, pero todavía estamos sumidos en ella. Mirad, a mí, por razones de que hace ya años, antes de que empezara la crisis, soy presidente primero de los empresarios de Valencia, luego de empresarios de la Comunidad, cuando hablo con los promotores inmobiliarios y los banqueros acerca de lo que ha pasado, la respuesta que obtengo casi siempre es la misma. Hombre, nosotros no tenemos la culpa de esto. Esto es el mercado. Nosotros construíamos tantas casas y prestábamos tanto dinero para hacer casas porque eso es lo que nos pedía el mercado. A fin de cuentas, lo único que hemos hecho es servir al mercado y no sabemos cómo ha venido esta crisis. Bien, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es, para empezar, una interpretación torticera de lo que era el mercado. Ese mercado se lo habían inventado. Ese mercado no estaba ni existía. El mercado de viviendas en España es de 300 o 350.000 viviendas al año, que es aproximadamente, en circunstancias normales, ahora no es eso, evidentemente, en circunstancias normales eso debe ser el 6% del Producto Interior Bruto o una cosa de ese estilo. En toda Europa, el sector inmobiliario es el 4,5% del Producto Interior Bruto de países como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, etc. En España siempre será más que eso, por una razón muy simplona. Y cojamos el ejemplo de Denia, que yo creo que es paradigmático en ese sentido. Yo no conozco a ningún valenciano que se jubile y se vaya, después de jubilarse, se vaya a vivir a Suecia. No conozco a ninguno, a lo mejor hay alguno, pero yo no conozco a ninguno. En cambio, yo que tengo mi casa aquí en el Tosal Gros, en el Montgó, yo estoy rodeado de alemanes y holandeses. El único hispánico que hay allí, y más valenciano, soy yo. Por razones obvias. Es que aquí se vive muchísimo mejor. Por tanto, esa gente tendrá que vivir en alguna parte y, en consecuencia, habrá que hacer más viviendas que hacen el promedio de los europeos. Pero una cosa es hacer más viviendas y otra cosa es hacer el triple. Una cosa es que sea el 4,5% del Producto Interior Bruto, como es en Europa, y aquí yo creo que el equilibrio está en el 6,5%, y otra cosa es que sea el 14% que como hemos llegado a tener. Una cosa es que construyamos 350.000 viviendas al año, que es el mercado natural, y otra cosa es que nos hayamos pasado varios años construyendo 800.000 viviendas al año. Eso es un disparate. Es un disparate monumental. Y los bancos dicen que prestaban dinero, claro, porque se lo pedían. Bueno, yo creo que algún promotor inmobiliario más clarividente, que tampoco lo vio en aquel momento, pero se ha dado cuenta después, me decía un día, yo creo que con muchísima razón, hombre, fíjate, si es que nosotros al final lo que hemos hecho es convertirlo, en aquella época nos convertimos en vendedores de hipotecas. Los bancos nos alimentaban y nos animaban a que vendiéramos, a que construyéramos y a que hiciéramos promociones para colocar sus hipotecas. Y es verdad, en parte es verdad. Los bancos querían crecer, querían ser cada vez más grandes, etcétera, etcétera. El dinero prácticamente lo regalaban en Europa y entonces pues lo tomaban prestado de Europa y hacían hipotecas, con lo cual los directivos ganaban muchos dineros y todo el mundo feliz. Claro, olvidándose de algo elemental, era un mercado inventado, porque una casa es para vivir. No es para comprar, dar la señal en 10 casas, esperarse 6 meses y antes de que se acabe de construir ya le hemos dado el pase ganando un dinero a esa inversión. Eso no es el mercado inmobiliario. Eso es un casino o si lo decimos mejor, es un garito. Y eso es otra historia, que es lo que hemos hecho durante todos esos años. Y claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar es que eso
y por eso a lo mejor en este momento de la película os estáis preguntando ¿y para qué nos coloca este rollo? ¿Y qué tiene que ver esto con la economía sostenible? Y me voy a sacar el conejo de la chistera y dice, es que ese es el ejemplo de la economía insostenible. Ese es el ejemplo de la economía insostenible. Y es insostenible, se podemos discutir lo que queremos, pero es insostenible porque no se ha sostenido, no necesita muchas explicaciones. No se ha sostenido y por tanto eso no hay que hacerlo. Luego dice, primera cuestión es por esos caminos insostenibles, que es lo contrario de sostenible, no podemos ir. Es una equivocación, con todas las teorías que podamos sacarnos también de la chistera, etcétera, pero al final el resultado es que, miren, eso de irse una noche de juerga es estupendo, se lo pasa uno muy bien, pero al día siguiente tienes una resaca que no te conoces ni tú mismo, y por tanto vas a pagar la factura de la juerga seguro. Y si además en vez de una noche te dedicas a pasarte meses enteros de juerga, pues bueno, eso al final pasa la factura, y es la factura que estamos pagando en este momento. Eso es lo que sería la economía insostenible. Pero la economía sostenible, que como su propio nombre indica, es aquella que perdura en el tiempo, no que perdura estable, no que es hacer siempre lo mismo, porque si alguna cosa es cierta en este mundo que estamos viviendo y sobre todo en los últimos 30 años o 40 años de este mundo, es que nada es inmutable y todo cambia muy deprisa. Me podéis decir, hombre, en la vida económica y en la vida de las personas siempre ha habido cambios, eso no es nuevo, no lo hemos inventado nosotros. Sí, pero hay una diferencia fundamental, es la velocidad del cambio. Ahora las cosas cambian muchísimo más a prisa. Y que haya una economía sostenible y que haya empresas sostenibles, que es a donde quiero ir a parar, exige adaptarse continuamente a ese cambio. No significa hacer siempre lo mismo, pero significa tener los principios, tener las bases para que sea sostenible en cualquier condición. Y llegado a ese punto, tendríamos que preguntarnos, bueno, pero ¿qué es una empresa? Yo creo que hay 600.000 definiciones de empresa. Yo al menos las 600.000 os prometo que no las he leído, pero unas cuantas he leído. Y al final yo me he quedado con una, que yo creo que es la aquí, por lo menos personalmente, la que a mí más me gusta, y yo que suelo dar hacer estas reflexiones sin leerlas, esta sí la voy a leer, porque creo que es muy importante y además nos enlaza con lo que vamos a decir a continuación. Dice que es una empresa, una organización de rango superior a sus componentes, capital, dirección, trabajo, cuyo objetivo es mantener e incrementar el número de clientes satisfechos, obteniendo la máxima rentabilidad. Para conseguir sus fines, produce o distribuye bienes o servicios con calidad, al mismo tiempo que asegura a sus empleados posibilidades reales de desarrollo profesional y personal. Todo ello atendiendo a principios éticos que contribuyan a aumentar la calidad de vida en la sociedad, respetando el medio ambiente. Punto. Yo creo que ahí hay un máster entero en esas frases tan cortas de lo que es una empresa y de lo que es una empresa sostenible. Detrás de esa definición están las líneas que cualquier empresa, que cualquier economía debe seguir para que sea sostenible en el tiempo. Es decir, tenemos en el primer punto las tres claves. Hay que tener sostenibilidad económica y financiera, hay que tener sostenibilidad social, asunto importante que nos olvidamos muchas veces, y hay que tener sostenibilidad medioambiental. La sostenibilidad económica no se puede conseguir si el negocio no funciona, no nos engañemos. Es decir, podemos ser una ONG, pero una empresa no es una ONG, una empresa tiene que ganar dinero porque ese beneficio es el que permite reinvertir, crecer, ser más competitiva, volver a crecer, volver a ser más competitiva y poder mantenerse en el tiempo. Una empresa puede perder dinero durante algún tiempo, bueno, desgraciadamente de eso podemos escribir un libro
casi todos los empresarios después de esta crisis, que eso es rigurosamente cierto, pero no puede estar perdiendo dinero permanentemente. Y por tanto, el principio de que hay que tener a los clientes satisfechos, que hay que colocar al cliente en el centro de la atención de la empresa, y no a ti mismo como empresario, sino al cliente, porque si no se te irá. Los clientes tienen el vicio de votar con los pies, se van. Y el que te quedas solo eres tú. Y además hay que obtener rentabilidad. Pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Por eso, y esa es la gran diferencia entre un especulador y un empresario. Un empresario puede aplicar el principio de aquí te pillo, aquí te mato, un especulador, quiero decir, perdón, y luego que cada cual se apañe. Un empresario no es eso. Y yo cada vez que sale algún famoso especulador en la prensa y los periodistas me preguntan, oiga, ¿y este señor que es un empresario? Digo, perdone, ese señor es un especulador, eso es el otro negociado, no me lo pregunte a mí, que yo no me siento representante de esa gente. Un empresario es una cosa mucho más seria. Es precisamente lo contrario de la especulación depredadora. ¿Que quiere que la empresa tenga rentabilidad? Claro que sí. Es el motor de esa rentabilidad. Pero quiere que tenga rentabilidad no solamente para llevarse los dividendos a casa o los beneficios a casa, sino para una parte de ellas continuar reinvirtiéndolo y haciendo que la empresa progrese. Y no se puede hacer, es otro de los puntos de la definición, de cualquier manera y a cualquier precio. Con ese criterio, pues los señores que se dedican a la trata de blancas o al tráfico de drogas también serían empresarios, porque es una actividad económica, ¿no? Por cierto, ahora Europa se ha inventado que hemos de meter en el PIB a todos los traficantes de drogas y todas las putas de España. Bueno, bien, pero lo siento, pero es que no es cualquier cosa. Eso, entre otras cosas, muchas de esas cosas son ilícitas y para eso hay regulaciones y para eso hay leyes, para que eso no se pueda hacer. Pero también la definición dice que hay que dar un trabajo digno, que satisfaga a las personas con un salario digno y que les permita progresar personal y profesionalmente. Y eso también es parte de la sostenibilidad de la empresa. Porque, bueno, lo otro sería la esclavitud, pero, bueno, es que eso ya la gente no se deja, por tanto, bueno, alguno habrá que practique esas cosas, pero eso ya no puede hacerse. Y no podemos hacerlo también degradando el medio ambiente, llevándolo a extremos. Alguna cosa hemos hecho, que no es precisamente para estar muy contentos, porque al final, además, se nos va a volver contra nosotros. Esto es como... Mira, yo ya tengo mucha edad y he pasado, bueno, casi 50 años trabajando, muy cerquita de los 50 años, y yo puedo deciros que actuar de una forma ética, además de que le satisface a uno, porque es lo que tienes que hacer, además da dividendos. Además es rentable ser ético. Ser un sinvergüenza, coño, puede ser divertido, insisto, en un fin de semana, y uno se pasa un fin de semana en plan de sinvergüenza, pero no, eso al final cuesta dinero y al final no es rentable. Y claro, tenemos que tener un negocio, pero tenemos que tenerlo con la mentalidad de que no puede ser un negocio solo para ahora, que tenemos que tener una estrategia para que el negocio funcione y crezca también a medio y a largo plazo. En los negocios, ¿qué os tengo que contar a los que sois empresarios? El negocio que no crece se muere. Tiene que crecer. Y naturalmente solo es sostenible y solo se puede aplicar la sostenibilidad medioambiental en aquellos sitios de tal manera que sea financieramente sostenible y rentable. Cojamos un ejemplo. Una planta de fabricación de lo que sea, de lo que os queráis imaginar, fabricada en Suecia y con la etiqueta de respetuosa con el medio ambiente. Dice, ¿eso es sostenible en cualquier parte del mundo? No. No. No es sostenible en un país que no pueda pagar la máquina.
Por tanto, hay que buscar otra forma de sostenibilidad. Es que cualquier sostenibilidad medioambiental tiene que ser financieramente posible. A todos nos gustaría todo, pero ¿nos lo podemos pagar? ¿Tenemos los medios financieros para pagarlo? Es que si no lo tenemos, al final no va a funcionar, esto no va a marchar. Y una herramienta que a mí me parece que asegura, que es fundamental en cualquier negocio, que asegura la sostenibilidad y el progreso a medio y largo plazo, es la innovación. Yo creo que tenemos que quitarnos el miedo a la palabra innovación. Hablamos tanto del I+D, etcétera, que automáticamente, igual que lo de sostenible se lo aplicamos solo al medio ambiente, lo de la innovación o el I+D se lo aplicamos solo a las cosas que se hacen en un laboratorio, desarrollos electrónicos, cohetes espaciales, etcétera, etcétera. La innovación es fundamental en una empresa, y la innovación permanente, la innovación continua y permanente. Y es igual de innovador cambiar el embalaje de un par de zapatos para que sea más atractivo y los clientes nos lo compren nosotros en lugar de la zapatería de enfrente, que por cierto, cuando hablamos de la competencia, todos decimos, todos los empresarios decimos, nos encanta la competencia. Eso nos hace progresar. En realidad los querríamos matar, no os lo creéis, eso no es verdad, eso lo contamos, pero en realidad la competencia nos da una morcilla que para que sí. Pero bueno, la tenemos que aguantar porque él seguramente piensa lo mismo de nosotros y al final así vamos todos progresando. Y como digo, se puede ser innovador en todas las actividades y hay que ser innovador en todas las actividades. Y dice, bueno, pero yo no tengo un laboratorio para ser innovador. Mirad, yo he aprendido en mi vida que hay dos fuentes de innovación, que son dos fuentes de muchísimo caudal y que además son gratis. Y os vendo la receta sin cobraros el copyright. Son nuestros propios trabajadores y nuestros clientes, que saben muchas cosas que nosotros nos creemos que sabemos, pero que no sabemos. Hay que dedicarle tiempo a preguntar y a escuchar. El señor que hace las cosas cada momento, aunque nosotros le digamos cómo lo tiene que hacer, al final cuando lleva mucho tiempo haciendo aquello, sabe de aquello mucho más que nosotros. Y como es una persona, tiene capacidad de raciocinio, también se le ocurren cosas para mejorar aquello. Y lo tenemos allí. Es muy fácil, es cuestión de preguntar y escuchar. Y a los clientes hay que preguntarles y escucharlos también. Pero hay que ser honesto para preguntar. Claro, hay muchas formas de preguntar. Hay una forma de preguntar que lo que pretendemos es que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Es decir, lo que nos gusta que nos digan. Quizá, como todos, ahora ya no, pero todos hemos leído Blancanieves y todos aquellos cuentos y tal, pues claro, cuando la mala le preguntaba al espejito, 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 ¿hay alguien más guapa que yo? Coño, es que no le estaba preguntando para que le dijera lo que pensaba, es que él estaba preguntando para que le dijera que sí. Claro, eso no es preguntar. Hay que preguntar de manera que la gente se exprese y nos diga lo que de verdad piensa de aquello y nos sugiera cosas. Y es una fuente de innovación permanente, que además es gratis, solamente hay que dedicarle un poco de tiempo. Luego también hay otra cuestión que yo entiendo perfectamente, que sobre todo en negocios pymes, cuando hablamos de la globalización, y bueno, y a mí eso no me afecta. La globalización a mí no me afecta, eso le afectará a las empresas que tienen negocios en todo el mundo, etcétera, etcétera, pero eso no es verdad. Cojamos el ejemplo del turismo, sin ir más lejos. Dice, oiga, si yo lo que tengo es un restaurante en Denia, a mí eso de los restaurantes de Tokio, de Pekín o de Los Ángeles, ¿a mí qué más me da? Si yo lo tengo en Denia, y claro, la gente en Denia, cuando quiere ir a cenar, pues puede ir a cenar, no voy a citar nombres para no hacer publicidad, puede cenar aquí o allí, pero a nadie se puede plantear decir o ceno en Denia o ceno en Shanghái, porque queda un poco lejos.
Sí, bueno, es verdad desde ese punto de vista. Y otros negocios sí que tienes que pensar que lo que haces tiene que venderse en todas partes. Pero los clientes que vienen a Denia son de todas las partes. Y se vienen con la globalización en la maleta. Con el tipo de servicio, con el tipo de productos que tienen en su país de origen, y la globalización la traen aquí. Viene con ellos. Por tanto, también los afecta. Y luego todo eso se hace con personas. Innovar, atender a los clientes, escucharlos, eso lo hacen las personas. Las empresas de una cierta dimensión se llaman sociedad anónima, pues prácticamente por definición, pero al final son la gente, decimos, las empresas que tienen éxito son las que se internacionalizan. Dice, oiga, pero la empresa es un ente sin padre, ni madre, ni perrito que le ladre. Es decir, los que internacionalizan la empresa son las personas que trabajan allí, que se van a Brasil, que se van a México, que se van a Francia o que se van a donde sea. Y bueno, yo creo que es fundamental pues tener a la gente, sobre todo a los trabajadores, que nos tienen que dar también todas esas sugerencias para innovar, para estar en primera línea, motivados de manera que nos cuenten esas cosas porque lo sienten y porque están a gusto. Y miren, todo no es cuestión de dinero, claro que el dinero es importante, pero a veces una palmada en la espalda hace milagros, hace auténticos milagros. Y una empresa tiene que tener una estrategia que sea sostenible en el tiempo. Porque yo puedo creerme que soy el que mejor hace no sé qué cosa. Pero, claro, tengo que pensar que mi horizonte no puede ser el mes que viene o esta campaña, mi horizonte tiene que ser más largo. Y si es más largo, seguro que me va a aparecer competencia, seguro, por muy bien que lo haga. Es decir, miren, el viejo proverbio aquel que decía que el tonto del pueblo hace relojes de madera y encima le funcionan, eso es que es verdad. Va a aparecer alguien que me haga la competencia. Y yo tengo que tener una estrategia para que mi empresa sea sostenible, a pesar de esa competencia, a pesar de los cambios de hábitos de los clientes, a pesar de los cambios de ciclo económico. Tengo que tener una estrategia. Y la estrategia muchas veces no es cuestión de escribir un libro muy bonito, es cuestión de pararse y pensar, cosa que cada vez hacemos menos, porque estamos todos tan ocupados corriendo de una parte a otra todo el día, que nunca tenemos tiempo para sentarnos y simplemente pensar. Y hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿De verdad a qué clientes sirvo yo? ¿Y por qué esos clientes quieren venir a ser clientes míos? Dice, oiga, acaba usted de preguntar una bobada. Pues no es tanta bobada. Voy a contar una anécdota que a mí me gusta contar para demostrar que eso no es tan sencillo. Es decir, eso de que yo sé lo que quieren mis clientes y sé por qué vienen y sé en qué mercado estoy. Yo realmente, eso no es tan sencillo. La anécdota es real, además. En una inauguración en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, que habían sponsorizado pues, las grandes firmas americanas, General Motors, General Electric, Ford, IBM, Rolex, tal. Pues estaban los presidentes de las compañías ahí pues tomándose un whisky en la inauguración y tal, y había un corrito allí que estaba el presidente de General Motors, el presidente de General Electric y el presidente de Rolex. Y ¿cómo te va a ti lo de los automóviles? Pues ahora estamos en la temporada mala, que no sé por qué, no vendemos tantos coches y tal. El otro se quejaba también de no sé cuántos, y le dijeron al presidente de Rolex, oye, ¿y el negocio de los relojes cómo va? El presidente de Rolex dijo, no tengo ni puñetera idea. Pero hombre, ¿cómo no tienes ni puñetera idea? Pues tú eres el presidente de Rolex. Si no sabes tú cómo va el negocio de los relojes, ¿quién lo sabe? Dijo, estáis equivocados. Estáis equivocados. Yo no estoy en el negocio de los relojes. Yo estoy en el negocio del lujo. Nadie se compra un Rolex para saber la hora que es. Eso se compra un Casio de a 20 euros en vez de pagar 12.000 euros de un Rolex, y la hora la sabe con la misma precisión que un Rolex. Mi negocio es el lujo, es otro negocio. La gente se compra un Rolex para que todo el mundo se dé cuenta de que tiene suficiente dinero para llevar un Rolex.
Por tanto, tiene que orientar su negocio de una manera determinada. Dice, oiga, todos los negocios son iguales. No son iguales. Es decir, cojamos el negocio de los automóviles, es otro ejemplo. Dice, oiga, hoy, si uno fabrica automóviles, si es un fabricante generalista de automóviles, o hace 3, 4 millones de automóviles al año, o está muerto, no puede competir. Es que no puede competir. En costos, en precios, en publicidad, etc. Ferrari hace 10.000 coches por año. Y es el fabricante de coches que gana más dinero. Dice, oiga, ¿hace coches como los demás? No, es como Rolex con el negocio del lujo. Es un coche, tiene 4 ruedas, tiene un volante, tiene un freno, sí, pero le vende a una gente que no tiene nada que ver con la gente a la cual le vende Renault, le vende, etcétera. Y esto es muy importante que sepamos quiénes son nuestros clientes y por qué quieren ser clientes nuestros. Y tenemos que saber también, para tener una estrategia de futuro, cuáles son nuestras fortalezas relativas, qué es lo que de verdad nosotros sabemos hacer bien, mejor que nuestros competidores, y ser un poco modestos, y qué hacemos peor que hacen nuestros competidores, porque sólo así podremos tener un plan para hacer mejor lo mejor, reforzar lo que ya hacemos bien, porque ahí somos los cabezas, y intentar pues meter la pata lo menos posible, porque algo se va a meter también. Nadie hace todas las cosas bien, y eso es imposible. Y la otra pregunta que se tiene que hacer es, ¿podemos mantener en el tiempo, eso es ser sostenible, podemos mantener en el tiempo estas ventajas? ¿O esto es flor de un día y pasado mañana voy a perder estas ventajas, con lo cual me tengo que inventar otras cosas? Tenemos que tener una estrategia que nos permita mantener eso. Y tenemos que saber también las principales tendencias que influyen a que este negocio sea competitivo. Es decir, hay tendencias que no están en nuestras manos. Si yo tengo un negocio de ropa de niños y cada vez la natalidad baja, pues, oiga, usted espabilese, porque usted lo que no va a poder hacer, usted podrá tener ropa así o ropa así, lo que no está en sus manos es que las parejas tengan más hijos o menos, eso depende de otras cosas que no están en su mano. Por tanto, todas esas cosas que parece que sean complicadas, pero en realidad, si os fijáis, son puritito sentido común. Y eso es lo que hace y lo que diferencia las empresas sostenibles de las que no lo son. Y además de tener esa sostenibilidad económica que proporcionamos las empresas, yo creo que hace falta sostenibilidad social. Es decir, y la sostenibilidad social está basada en la cohesión social y en que todos tengamos y estemos dispuestos a trabajar buscando objetivos comunes. Y para que eso pueda funcionar hace falta paz social. Y la paz social se consigue, entre otras cosas, por medio del diálogo social. Y el diálogo social organizado es el que representamos las asociaciones empresariales y los sindicatos, en donde nos peleamos permanentemente, pero hablamos permanentemente y buscamos soluciones permanentemente. Y eso contribuye más de lo que se quiera creer la gente a que las cosas no se salgan de madre, porque ningún negocio puede funcionar cuando no hay paz social, cuando las calles están llenas de gente protestando, cuando las cosas están muy torcidas, es muy difícil que pueda funcionar cualquier cosa. Y en ese aspecto, y eso no lo podemos hacer solo las empresas, pero tenemos que defenderlo, miren, la democracia es el menos malo de los sistemas conocidos. Tiene muchos defectos, no es un sistema perfecto, pero es el menos malo de los que conocemos. Claro que tiene defectos que hay que corregir. Pues miren, y de este país, en este país tenemos algunos ejemplos, y así nos hemos expresado hace pocos días en las elecciones europeas. La partitocracia, es decir, que la democracia se convierta y se secuestre por los partidos políticos, la endogamia dentro de los partidos políticos, la corrupción, que tiene un efecto absolutamente destructivo en la moral de la gente, más importante que el efecto económico del dinero que, como decían aquellos, se lo han llevado calentito. Al final no es tanto dinero
comparado con lo que es la economía, naturalmente, pero el efecto que tiene en la moral de la gente, en las ganas de trabajar de la gente y en las ganas de la tranquilidad de la gente, yo creo que produce un efecto devastador. Y ante eso no podemos ser tolerantes. Y las empresas tampoco, ni podemos participar en la corrupción. Y esa es una regla ética que yo creo que tenemos que tener grabada a fuego, porque eso también colabora a que tengamos una economía sostenible, porque hay una sostenibilidad social. Y si minamos los principios de la sociedad, no vamos a poder tener sostenibilidad social. Y una redistribución justa de la riqueza es fundamental para el mantenimiento de la paz social. Mirad, la crisis está produciendo un fenómeno que a mí me preocupa muchísimo, y está produciéndolo aquí y en algún otro país, y ahí están los resultados de las elecciones europeas. Que si a nivel europeo lo pensáramos un poquito, es que con las políticas económicas que se han aplicado en estos años, hemos conseguido en Europa que renazcan todas las cosas contra las cuales fue creada la Unión Europea. El racismo, los nacionalismos, la xenofobia. La Unión Europea se creó para combatir eso, que fue lo que nos dio en el siglo pasado 2 guerras mundiales que tuvieron consecuencias terribles. Y resulta que han sacado muchos votos. Y esa es la reacción a políticas equivocadas. No se puede apretar a la gente hasta el extremo de que creemos una sociedad dual. Una sociedad en donde algunos, los que tenemos trabajo, podemos vivir razonablemente bien, y que en un país como España, que es la 10ª o 11ª potencia económica del mundo, no es tolerable que tengamos 3 millones de personas bajo el nivel de la pobreza. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Eso no proporciona sostenibilidad social ni va a proporcionar sostenibilidad económica. Miren, las desigualdades sociales, todo el mundo no es igual, ni todo el mundo se esfuerza lo mismo, pero las desigualdades sociales, más allá de lo razonable, producen primero descontento, luego producen pues algaradas y líos, producen rebeliones en la gente, en algunos casos se llega a las revoluciones. Y miren, a mí no me gustan las revoluciones. Alguien dijo que una revolución es un día de hermosos fuegos artificiales y 50 años de humo después. No creemos las condiciones para que esas cosas puedan suceder. Y eso se consigue con formación, se consigue reduciendo las desigualdades y sobre todo las desigualdades que son vergonzosas. Y nosotros en este momento, en este país, tenemos algunas de esas. Muchísima gente a la cual se le ha acabado el seguro de desempleo, muchísima gente, muchísimas familias viviendo de la pensión del abuelo, y el abuelo se muere porque es ley de vida, y entonces no entra ni un euro en esa casa. No nos podemos permitir ese lujo porque nos estamos jugando la estabilidad de esta sociedad y la sostenibilidad de esta sociedad. Y la sostenibilidad medioambiental, para acabar con ella, porque si no Sonia me reñirá por haberme pasado del tiempo y vosotros votaréis con los pies yéndoos porque ya estáis hartos. Yo creo que una actividad económica es perfectamente compatible y debe ser compatible con preservar la biodiversidad de los sistemas, con preservar el paisaje. Yo creo que hemos hecho alguna que otra barbaridad en cuanto a la preservación del paisaje y de los ecosistemas en estos años 20 o 30 años últimos. Desgraciadamente eso es muy difícil de corregir. No hay una varita mágica para corregir eso, porque lo que está hecho ya está hecho, y si alguien quisiera aplicar a rajatabla la ley de costas en España, cogiera un compás y desde los Pirineos, paralelo a la costa, fuera trazando una línea, la famosa línea de los 200 metros y dando la vuelta hasta Andalucía y luego siguiendo por el norte y tal, pues no sé los millones de casas que habría que tirar abajo. Y claro, eso, pues a lo mejor desde el punto de vista del paisaje sería estupendo,
pero ¿quién lo va a pagar? A eso me refería antes cuando decía que es financieramente insostenible. Por tanto, pues con ciertos límites yo creo que tendremos que acostumbrarnos a aguantar con eso y a ir corrigiéndola poco a poco. Pero ahora que nos hemos dado cuenta que eso es una barbaridad, hombre, no hagamos más. No hagamos más barbaridades. Eso sí que está en nuestras manos. Está en vuestras manos, los que gobernáis. No hagamos más. Hay algún principio que yo creo que no es difícil de preservar. Uno de los principios es que los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior a su regeneración. No podemos, cuando uno tala árboles, talar árboles ha sido una práctica que la humanidad ha seguido desde toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo eso se convierte en un problema? Cuando talamos árboles, pero nos replantamos los mismos árboles que hemos talado. Eso es lo que esa es la barbaridad. No talar árboles, que es una explotación económica natural de las riquezas naturales, que para eso están, para que las disfrutemos los hombres. Pero claro, es que se pueden talar árboles, pero además replantar, con lo cual regeneramos aquello que estamos estropeando. No se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que el sistema es capaz de absorber, naturalmente, ¿no? Y eso tampoco es tan complicado de hacer. Y llegamos a un punto que además yo creo que nos afecta a todos, es decir, hay que consumir menos energía. Hombre, yo ya sé que las compañías eléctricas y las compañías de gas no me van a aplaudir por decir eso, pero bueno, yo creo que aquí nos jugamos algo más importante. Hay que consumir menos energía eléctrica y hay que consumirla de una forma más inteligente, las dos cosas. Aquí tenemos cosas que no hemos resuelto, y que no hemos resuelto en Europa. No tenemos un mix energético razonable. ¿Y qué es un mix energético? El mix energético es que no hay ninguna forma de producir energía eléctrica que tenga todas las virtudes. Eso no existe. No hay. La energía nuclear es muy barata, es mucho más segura de lo que la gente dice, porque recordemos, aparte de lo que pasó en Ucrania y tal, no ha habido accidentes, pasó también en Japón. Es una manera segura y una manera económica de producir energía eléctrica, pero tiene un inconveniente: no es nada flexible. Uno pone en marcha un reactor nuclear y si lo paras para cualquier cosa, cuesta 3 días en volver a arrancar. Y claro, no se consume, los ciudadanos y las empresas no consumen la misma energía eléctrica a las 11 de la mañana del verano que a las 11 de la noche del invierno. Y necesitamos que tengan las plantas productoras de energía eléctrica, sean del tipo que sean capaces de seguir ese ritmo, que es un ritmo muy errático. Bueno, es predecible, pero que yo os puedo decir que en España hay en estos momentos instalada, precisamente por esa limitación de la disponibilidad, hay instaladas más del doble de megavatios hora del consumo máximo que se produce en el momento máximo del año. Es decir, en el mejor de los casos, la mitad de la potencia instalada no trabaja. La energía nuclear tiene ventajas, la energía hidráulica tiene ventajas, pero bueno, nosotros no somos un país con ríos muy caudalosos ni con grandes desniveles, y por tanto sí que os puedo decir que todo lo que se puede hacer en energía hidráulica está prácticamente aprovechado ya. Es muy difícil aprovechar más. Esa sí es flexible. No muy lejos de aquí tenemos la central de Cofrentes. En Cofrentes hay un gran complejo productor de energía eléctrica con una planta nuclear y con unos saltos con la última tecnología, que lo que hacen es, durante el día normalmente hay más consumo, entonces generan energía eléctrica durante el día, y durante la noche, que hay menos consumo, las turbinas que producen electricidad se convierten en bombas
que cogen el agua que ha producido antes la electricidad y la vuelven a subir a unos depósitos bestiales que están encima y donde la almacenan para consumirla al día siguiente para producir electricidad, que es un poco una chorrada, porque dice, bueno, a ver, como el movimiento continuo no existe, en todo eso ir y venir se pierde energía, evidentemente, pero claro, para las compañías eléctricas están vendiendo la energía que producen a una hora, a unas horas donde la venden cara, y por la noche ellos mismos consumen su energía barata para subirla arriba y volver a producir energía eléctrica al día siguiente. Luego están las energías renovables. Las energías renovables pues tienen muchas limitaciones de disponibilidad, que yo creo que se nos ocurre a cualquiera. Los aerogeneradores, la energía eólica, pues cuando no hay viento no producen energía eléctrica. Bueno, y que usted quiera poner en marcha el aire acondicionado, pues dicen, no, todo debe ser energía renovable. Y dice, oiga, me lo explique. A ver, cuando usted quiera poner en marcha el aire acondicionado y no haga viento, la energía eólica no puede producir electricidad. Y además es cara de producir. La energía fotovoltaica, el sol, somos un país de sol, pero por las noches no hay sol, ¿eh? Y hay días que está nublado. Entonces, tampoco está disponible inmediatamente. Por tanto, ninguna es perfecta. Hay que buscar un porcentaje de unas, de otras, y hacerlo a un precio competitivo, porque si no lo hacemos a un precio competitivo, lo pagamos los consumidores en la factura, porque las compañías eléctricas no son ONGs, no lo van a poner en la factura. Y que sepáis todos que la factura que pagáis en vuestra empresa o vuestra casa, más del 50% de la factura son o impuestos del Estado o compensaciones al precio de las energías renovables, al consumo del carbón nacional, al cierre de las centrales nucleares que hay que indemnizar, y eso es más del 50%. Y tenemos una pérdida de competitividad en toda Europa como consecuencia de eso. Los americanos han puesto en marcha los sistemas de fracking, que aquí nos tiramos las manos a la cabeza porque decimos, esto no lo toquemos y tal, pero que están produciendo el gas a la tercera parte de costo de Europa, de tal manera que hay compañías, grandes consumidoras de gas en Europa, de energía producida por gas, que se están deslocalizando, pero no a China o a la India, que es lo típico, que es más barato, y todo, se están deslocalizando a Estados Unidos, porque es que cuesta la tercera parte. Por tanto, yo creo que todas esas cosas se pueden hacer. Y yo creo que eso es lo que da una sociedad sostenible, porque la economía es sostenible, porque es sostenible socialmente y porque es sostenible desde un punto de vista medioambiental. A mí me gusta, y voy a acabar con una frase de un señor que se murió en el año 1851, cuando probablemente ninguno había hablado todavía, se le había ocurrido hablar del medio ambiente, y que dice algo tan rotundo como que el mundo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Muchas gracias. Hay muchas cuestiones porque, haciendo un repaso a todo lo que se ha dicho, se ha empezado hablando de regulación de mercados, se ha hablado también de democratizar los esfuerzos en la formación, en la gente, ¿no? En incrementar los conocimientos y destacando que la sostenibilidad tiene esas tres patas de lo económico, de lo social y de lo ambiental, diferenciando claramente lo que es un especulador y lo que es un empresario, y que hay que cuidar a los clientes y a los trabajadores. Yo creo que son muchos temas, aparte de las estrategias fundamentales para toda empresa y para cualquier gestión en esta vida, y de nuevo destacando esa paz social que es necesaria, esa estabilidad para poder hacer cosas. Y cuando hemos pasado al final a la parte ambiental, se ha destacado la energía, haciendo un balance y dando una opinión personal al respecto sobre la energía, que es fundamental. Nosotros ahora en Denia estamos en pleno proceso con el pacto de alcaldes, el plan de acción de la energía sostenible, y entre tantas cosas interesantes que se han dicho, a mí me gustaría resaltar una frase muy sencilla que lo ha dicho aquí el señor presidente. Demasiada gente viviendo de la pensión del abuelo. Eso no es sostenible. Vamos a empezar con las preguntas al respecto. Económico, social, medioambiental. Y escuchándote todo lo que nos has expuesto, las empresas, y hablamos pues de empresas que nos rodean, son pequeñas pymes,
cabe la sostenibilidad. ¿Somos sostenibles económicamente? Vamos, la respuesta es rotundamente sí. Es verdad que en España, no solamente en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana también, pero en eso no somos muy distintos al resto de España, el porcentaje de pymes es mayor que en otros países europeos, pero en todas las partes, en todos los países, las pymes son más del 90% de la economía, en todos los sitios, no solamente en España. Por tanto, y son sostenibles, dice, oiga, dice, es una evidencia empírica, ahí están. Lo que no son sostenibles es haciendo cualquier cosa de cualquier manera. Pero claro que las pymes son sostenibles, las pymes son el fundamento de la economía en todas las partes. Claro, mirad ahí el sector del automóvil. Voy a poner ese ejemplo porque es un sector de esos de grandes empresas. Pero la capacidad de arrastre de una fábrica de automóviles es de 7 empleados, de 7 puestos de trabajo por cada puesto de trabajo en la fábrica de automóviles. Y esos 7 puestos de trabajo, que son cosas muy diversas, es decir, los que fabrican las piezas y tal, pues también los bares de enfrente donde van a tomarse una cerveza cuando salen de trabajar, también los hoteles donde vienen los que van a venderles cosas a los fabricantes de automóviles, 7 por 1. Y esos todos son pequeñas empresas. Son 7 veces más los empleados que hay, por poner un ejemplo. Claro que son viables. Yo creo que lo que pasa es que cada uno tiene que buscar su nicho de mercado. Y los nichos de mercado son distintos. Con una estructura de pymes tan importante como tenemos nosotros, que insisto, no es tan distinta del resto del mundo desarrollado, pero quizás sí tenemos menos empresas medianas y grandes que en otros países. ¿Tienen una solución estas empresas? Yo creo que siempre tienen una solución, pero han de intentar ser la cabeza de león, aunque sea un león muy pequeñito. A mí me contaba, yo era muy amigo, ya falleció, del director regional del Corte Inglés, tenía la sede en Valencia, que se ocupaba de todos los, desde Castellón, Baleares y tal y que cual. Y siempre me decía una cosa, hablando del comercio, que como vosotros sabéis perfectamente, cada vez que cualquier asociación empresarial suscita, sale el tema del comercio, prácticamente es monotema. Horarios, días de descanso, ¿vale? Eso es, y aquel decía, mira, aunque nosotros somos tan grandes, que la mejor escuela para un comerciante de la zona de Valencia que está alrededor del Corte Inglés, lo decía en Valencia porque estaba allí, es un día, pasarse 2 días paseándose por el Corte Inglés. Aunque digan que nosotros tenemos de todo y de cualquier, es mentira. Tenemos agujeros por todos los lados de cosas que no cubrimos y que el que es profesional se va a dar cuenta que no la cubrimos bien. Y ahí tiene un negocio, haciendo eso que nosotros no tenemos. Claro, si pretende competir con nosotros con una tienda de 60 metros cuadrados, la bofetada va a ser segura. Pero si de aquello coge, por poner un ejemplo, género de punto para niños, que no sé qué, ahí a lo mejor en ese sector nosotros no somos fuertes, somos un enano. Y ahí puede aprovecharse y esa pequeña empresa ser grande en eso. A mí me gusta, hay una definición oficial y europea de qué es pequeña y mediana empresa y qué es empresa grande. Está en función del número de trabajadores, 250 trabajadores, en función de los activos y en función del volumen de negocios. Pero yo creo que las empresas son grandes o pequeñas según el mercado en que se muevan. Y voy a volver al ejemplo que he puesto antes de los automóviles. Ferrari es una gran empresa en el sector de automóviles de lujo. En el sector de automóviles en general no es nadie. Con 10.000 coches al año no es nadie comparado con General Motors, que hace 11 millones de coches al año. No es nadie. Pero es que sus clientes son distintos. No son los mismos clientes. Y yo creo que ahí está la defensa de la pyme. Quería consultarle, dentro de una economía libre de mercado,
¿considera viable e incluso necesario que los gobernantes políticos puedan poner límite o deban poner límite a la creación de nuevas empresas que hacen que las ya existentes sean menos sostenibles económicamente y socialmente? Me refiero, por ejemplo, en una zona turística como la nuestra, que se pudieran poner límites a lo mejor a la apertura de más restaurantes, por hablar de un sector, de mi sector. No, yo no creo que sea función yo creo que los poderes públicos lo que tienen que hacer es facilitar que se puedan crear empresas con los mínimos trámites posibles, en el mínimo tiempo posible y cambiando de mentalidad. En estos momentos está cambiando, yo quiero decir también que esas cosas están cambiando, pero lo que deberían hacer los poderes públicos es precisamente dar todas las facilidades del mundo para las actividades empresariales. Y para eso sería necesario que dejaran de considerarlos unos delincuentes en potencia. Es decir, vamos a ver, tenemos que fiarnos de la gente. Yo que creo que es que lo lógico es que uno quiera abrir una empresa, se vaya a pedir la licencia de actividad. Por cierto, me gustaría preguntar lo que tarda cualquier ayuntamiento en dar la licencia de actividad. Es decir, hombre, tengo delante al concejal y no quiero mirar por otra parte para no mirarlo, pero eso sitúa a las empresas no en la ilegalidad, pero sí en la alegalidad. Tenía que ponerle una alfombra roja porque va a crear puestos de trabajo. Y lo que tiene que hacer el poder público es decir, oiga, usted sabe que para ejercer esta actividad tiene que cumplir esta norma, esta norma, esta norma, esta norma, esta norma y esta norma, las conoce, las entiende, fírmemelo ahí. Y empiece usted mañana. Ahora bien, esa facilidad tiene una contrapartida. Como yo vaya dentro de 6 meses y usted no está cumpliendo las normas, se le cae el pelo. Yo estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que se quede en el papelito, lo pasen a otro lado, vuelvan a dar la vuelta al papelito a otro lado, y a los 2 años decimos, ¿y la licencia de actividad? Pero usted, ¿es que alguien se cree que puede ser, un negocio puede esperar 2 años? Y claro, a mí me da mucho miedo, no estoy escurriéndome de la pregunta que has hecho, que ha sido mucho más directa. A mí me da mucho miedo que las administraciones públicas se pongan a decidir quién tiene que hacer el negocio y cómo. Miren, eso no es lo suyo. Déjennos a los empresarios que lo decidamos nosotros. Y si alguien decide correr su riesgo con su patrimonio, con su esfuerzo, con su trabajo, para abrir otro restaurante, que lo abra. Y tú tienes que dar mejores menús a mejor precio. Y si no, pues cierra porque el otro es más competitivo. No porque le quitamos, sino ese es el sistema contrario al del libre mercado. Eso es lo que hacían en los países comunistas. Y claro, así les ha ido. También es cierto que algunas actividades en este país están todavía con esos sistemas antidiluvianos. 1, 2, 3, responda otra vez, las farmacias, por ejemplo. Nosotros desde los sectores empresariales, regentes, dirigentes de mini pymes, no hablamos de pymes, hablamos de mini pymes, y en los últimos años se ha puesto muy de moda la palabra emprendedor, y aquí lo que detectamos los dirigentes de estas mini pymes es que se están produciendo unos desequilibrios por parte del legislador, que son los políticos de turno. Están dejando morir a empresas sostenibles de muchos años porque no propician, no hablo de ayudas, hablo de canales que permitan la sostenibilidad más a largo plazo, y sin embargo parece que hoy el ser emprendedor es la panacea de todo tipo de ayudas, por otra parte muy apoyadas por organizaciones empresariales. Y quiero que me contestaras un poco qué te parece la dicotomía. Yo odio la palabra emprendedor, para empezar, porque todos los empresarios somos emprendedores, pero no todos los emprendedores son empresarios. Es así de sencillito. Además, me parece que emprendedor, que es un palabra, y no digamos ya emprendedurismo, que es todavía peor palabra, es una mala traducción del francés entrepreneur, que no quiere decir emprendedor, quiere decir empresario.
Es que además son unos analfabetos los que han empleado la palabra, no solamente... Miren, ya está bien, ya está bien con las bromas de los emprendedores, pero es que ¿alguien se cree que este país va a crear suficientes puestos de trabajo para todos los parados que hay con los emprendedores? Puestos de trabajo básicamente los tienen que crear las empresas que están ya establecidas, que saben cómo tienen que hacerlo, que han aguantado y capeado la crisis en circunstancias muy complicadas y muy difíciles, sin que ni el gobierno se acuerde de ellas más que para subirle los impuestos, como encima les venga a tocar los cataplines con los emprendedores. Ya está bien, ya está bien. Todos los empresarios somos emprendedores. Y el emprendedor, miren, esto no es más que, es un acné juvenil. Es decir, el destino del emprendedor es o convertirse en empresario si tiene éxito o en irse a hacer puñetas, que es lo más probable. Porque las estadísticas dicen que 9 de cada 10 empresas creadas así se mueren. Y voy a añadir otra cosa más. Yo tengo una cierta... debe ser por la edad. A hablar de los abuelos. Es que además algunos de esos emprendedores arrastran a la familia con ellos. Porque son tan emprendedores que montan con 2 amiguetes más un bar que hacen, según ellos, unos gin tonics estupendos, que a los 6 meses lo cierran porque no van ni San Peter, pero que allí la familia se ha pringado hasta los calzoncillos avalando para hacer aquello. Y se está haciendo mucho mal. Se está haciendo mucho mal a ello. Yo quiero que se apoye a los emprendedores. Pero oiga, que no nos vendan que eso es la solución. Que no nos vendan que eso es la solución. Que a quien hay que apoyar es, vamos a ver, yo me quedo a cuadros cuando digo, y alguna vez se lo digo a los políticos, entonces a los ministros, es que, vamos a ver, yo tengo 150 empleados en San Antonio de Benajever. Pues si yo fuese un tipo inteligente, en lugar de ser tan torpe como soy, pues lo más rentable sería coger, y en lugar de tener una empresa que es grande para el nicho de mercado donde se mueve, lo que tendría que hacer es fraccionarla en 10 empresas pequeñas, me darían dinero para arrancar, me reducirían los pagos a la seguridad social, me darían toda la carrera y decir, oiga, y ¿es eso lo que pretendemos cuando lo que necesitamos es ganar tamaño? He dicho antes, tenemos empresas medianas, menos empresas medianas que otros países, necesitamos que a las pequeñas, algunas empresas pequeñas se hagan medianas y algunas medianas se hagan grandes, y vamos a hacer una política justamente en sentido contrario. ¿Dónde está la coherencia? Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Digo, vamos aquí, al final de la película es que todas las ventajas y todo lo tal van a parar a 4 niñatos, y los que estamos toda la vida ahí, que somos los que de verdad creamos empleo, de nosotros no se acuerda nadie, ¿eh? No habría que darle unos incentivos a la gente que durante la crisis ha mantenido el empleo. Y ha mantenido el empleo, y ha pagado los impuestos, y ha pagado la seguridad social de los trabajadores. ¿No se merecen un descuento en las cotizaciones sociales? En cambio se los hacen gratis a los que todavía no han hecho nada. Hombre, facilidades, pero perdonad que me vaya al valenciano, pero entrellate, ¿eh? A mí me gustaría abordar el tema social de la economía sostenible, porque creo que la economía afecta directamente a una sociedad. Por lo tanto, a mí me gustaría que nos dieras algunas pistas prácticas, pragmáticas, útiles, para que no solamente las grandes empresas que se vanaglorian de la responsabilidad social corporativa, que queda muy bonito como marketing social y maquillaje, pero que luego a la hora de la verdad a lo mejor dista mucho de la realidad, ya que la política de mecenazgo en este país brilla por su ausencia, entre otras cosas. ¿Qué podemos hacer las micro pymes para poder hacer algo que dé un soporte social y que no solo vean que nosotros queremos ganar dinero, sino crear riqueza a nuestro alrededor? ¿Cuál es la responsabilidad social de las empresas? Vamos a ver, la primera responsabilidad social de una empresa es crear empleo. Cuando esa empresa está creando empleo, dando puestos de trabajo, está siendo muy social. Ojalá nos dedicáramos todas las empresas de España a practicar esa responsabilidad social. Lo que hacen muchas empresas grandes es marketing puro y duro. Yo creo que hay muchísimas pequeñas empresas que hacen cosas de responsabilidad social, pero insisto,
la mayor responsabilidad, la mejor manera de cumplir con la responsabilidad social de las empresas es subsistiendo, siendo sostenibles y creando puestos de trabajo. Con eso cumplen la mayor parte de la responsabilidad social más importante. Si además, como sucede, ayudan al entorno, que también lo hacen muchas empresas, miel sobre hojuelas. Lo que sucede es que muchas veces, yo he sido presidente de la Comisión de Responsabilidad Social en COE, no lo soy ahora, pero he sido presidente, y he hablado con muchas empresas pequeñas, y te cuentan lo que hacen, que ayudan a la falla, perdonad, vengo de Valencia, que ayudan a la falla del barrio, que patrocinan una carrera de bicicletas o dan las camisetas para que se pueda hacer una carrera de bicicletas y tal. Y solía decirles cuando me contaban eso, es que eso que haces tú es responsabilidad social corporativa, lo que pasa es que tú no sabes cómo se llama, pero es lo que estás haciendo ahora, continúa haciéndolo, te compliques la vida con más cosas. Eso es algo similar, y me permitís la digresión, a los temas de medio ambiente. Muchas veces todas las cuestiones de medio ambiente, tener en cuenta que eso es, este país es como es. Y este país, yo no tengo nada contra los abogados, nada, pero a favor tengo menos, y tenemos un Congreso de los Diputados en donde el 80% son abogados. Luego ves las leyes que hacen y dices, coño, es que estos no debieron ir a clase ese día. Aquí parimos leyes a montón. En este país, y la cifra no está inventada, la que os voy a dar no es un invento, está contado. El Boletín Oficial del Estado edita 250.000 páginas al año. Tal cual, contadas. Y los diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas, 730.000 páginas anuales. Un año detrás de otro. Un año detrás de otro, 1 millón de páginas de normas y regulaciones. Pero alguien con sentido común se puede creer, A, que hace falta 1 millón de páginas para organizar la vida de un país cada año. B, ¿es que alguien es capaz de sabérselas? C, es que seguro que de ese 1 millón, medio millón se contradicen con otras leyes que había anteriormente y que se han olvidado de hacer. Y cuando llegamos a la cuestión del respeto al medio ambiente y tal, podemos pensar lo mismo. Es decir, nos llenamos de papeles, y yo me he cansado, yo he sido presidente de la Federación del Metal y teníamos a los garajes y los talleres de automóviles. Hay que llenar 47 papeles para que cumples con la legislación de medio ambiente, pero nadie se preocupa si de verdad estás haciendo lo que pone allí, punto número 1. Cuando además las 10 cosas que puede hacer las cosas que puede hacer un taller de automóviles para preservar el medio ambiente son 10 cosas. Que esas son las que tenía que tener con un cartel así de grande, en vez de 6.000 páginas de leyes, 3.000 papelitos que hay que rellenar y justificar, y no le falta más que al pequeño empresario, que es el hombre orquesta, que tiene que ir a buscar los clientes, que tiene que ir al banco a ver si le presta dinero para pagar la nómina, que tiene que darles trabajo, que tiene que repartir el trabajo. Nada más le falta que rellenar los papelitos de la puñeta estos. Coño, hagamos las cosas simples. Si es que es muy sencillo, son 4 cosas. Y en el caso de la responsabilidad social corporativa, que queda muy fino, y que además enseguida han aparecido entidades consultoras y certificadoras que previo pago te hacen un certificado de esos, y luego es un bluff, detrás no hay nada. Es decir, si tú estás haciendo cosas por el sitio donde estás, si además estás creando puestos de trabajo, vamos a ver, no te van a dar la medalla de la responsabilidad social corporativa, porque para eso tienes que hacer no sé cuántos papelitos de esos, pero estás haciendo lo que tenías que hacer. Yo creo que es un buen momento para finalizar este ciclo de conferencias, esta conferencia, justo además con esta intervención brillante sobre los temas sociales. En los años 70 queríamos crecer a toda costa, económicamente hablando. En los 90, como decía Sonia Díez, con la cumbre del Río fue el medio ambiente, ¿no?, el protagonista, y que no nos podíamos olvidar de eso. Y como todo avanza y cambia de una forma rápida, precisamente ahora es el tercer componente de la sostenibilidad, de lo que yo creo que realmente más se ha tratado con esta conferencia, que es la parte social, es la estabilidad, es el equilibrio, es la paz social,
que yo creo que es un mensaje importante. Hace un tiempo estuvimos también, yo creo que varias horas hablando sobre esto de la sostenibilidad, para al final concluir que la sostenibilidad es hacer las cosas con cuidado. No es más. Y como anécdota, y si me lo permiten para acabar, ayer mismo estaba con un agricultor de la Xara, el tío Salvador, y de una forma muy simpática. Tenía bastante prisa. Yo no sabía por qué, yo había llegado muy pronto, a las 8:30 de la mañana, claro, él llevaba despierto desde las 4:30, porque como es un buen agricultor tenía que regar sectorizando, por supuesto. Y entonces ayer en el bancal de Sachuma me dijo, el tío Salvador, me dijo ayer, dice, tu saps que jo tinc 75 anys, i fa molts anys que això era diferent, perquè tot estava llaurat, tots els camps, ara està tot perdut, tots els camps llaurats, tots els camps en cultiu, inclús els marges, perquè la gent anava a la corbella i anava tallant, perquè tots tenien animals que donar de menjar. Tenien borregos, tenien bous. Diu, tu saps això què és? Tu saps què és? Diu, això és economia sostenible. Bueno, muchas gracias. El abuelo no lo sabe, ¿eh?